Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera jornada de FIGAN Digital, que esta misma mañana ya contaba con más de 850 inscritos. Espero y deseo que todos se encuentren bien y quería transmitir a todos los asistentes un mensaje de optimismo con la esperanza de que en los próximos días la evolución de la vacunación y la situación de la pandemia se produzca a buen ritmo, que así parece que ocurrirá y esto nos facilitará a todos encontrarnos de nuevo en el próximo septiembre. Aunque muchos de ustedes ya me conocen, me presento. Soy Javier Camo, el director de FIGAN, certamen que tendrá lugar del 7 al 10 de septiembre de 2021, y en este punto me gustaría agradecer especialmente el apoyo que estamos recibiendo del sector ganadero y de las empresas expositoras, empresas que están haciendo posible que FIGAN sea un éxito en esta próxima edición de 2021. Como bien saben, desde la edición de FIGAN 2019 hasta la fecha de hoy, FIGAN ha continuado viva en el tiempo informando al sector de los temas de actualidad. Y en esta jornada, la tercera jornada de FIGAN Digital, abordaremos la ganadería intensiva, sus retos y sus desafíos a nivel global en los próximos años, en concreto 2021-2025. En ella, los aspectos que se van a abordar y los ponentes que van a intervenir son, en primer lugar, el profesor Carlos Buxadé, asesor de FIGAN, que tratará la base conceptual y los retos y desafíos a nivel mundial. Seguidamente continuará don Pablo Rodríguez Pinilla, director de Onda Agraria, quien abordará los retos y desafíos de la información del sector global. Continuará a posterior don Alberto Herrand, director de Interporc, con los retos y desafíos actuales del porcino de capa blanca, y terminará en el último bloque don Javier López, director de Provacuno, con los retos y desafíos del mercado, más concreto en el caso del vacuno. Después de cada intervención de estos 4 bloques que les acabo de comentar, se dedicará unos breves minutos a responder 2 o 3 cuestiones como máximo, aunque al final de la jornada se cerrará con una sesión de preguntas y respuestas que moderará el profesor Buxadé, quien también moderará el resto de la jornada, donde hará un tiempo para que ustedes puedan preguntar a los ponentes aquellas cuestiones que crean convenientes. Tenemos previsto que la jornada termine alrededor de las 8 horas horario peninsular, horario español, porque me consta que hay muchos conectados de Latinoamérica. Muchas gracias a ustedes también. Terminará a las 20 horas horario español con unas palabras de cierre el director de Desarrollo de Negocios de Feria de Zaragoza, don Alberto López. Asimismo, me gustaría finalizar esta breve introducción, no me voy a extender más, agradeciendo el trabajo de todo el equipo de Feria de Zaragoza y en concreto de las personas que están detrás de FIGAN Digital, así como el apoyo de las empresas que patrocinan esta tercera jornada, DSM, CUN, Grupo FM y Exafan, así como las aportaciones y los vínculos que tenemos con las 21 entidades colaboradoras y, por supuesto, el tiempo y el trabajo de los ponentes que hoy están aquí y nos van a aportar su conocimiento. Les recuerdo que todos aquellos asistentes que deseen realizar alguna pregunta a lo largo de la presentación de los distintos ponentes lo pueden hacer directamente sobre la herramienta del chat. Se lo iremos recordando a lo largo de la ponencia sobre la herramienta del chat que ofrece la plataforma Zoom. A todos los asistentes, muchísimas gracias y vamos a iniciar la parte técnica de la jornada. Cedo la palabra al profesor Buxadé, primer ponente de la misma. Muchas gracias, amigo Carlos. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, querido amigo, director de FIGAN, Javier. Vamos a empezar con la primera de las charlas para hablar del tema que empieza la jornada, que es precisamente los retos y desafíos a nivel mundial. Ese es un tema complejo, pero vamos a ver si puedo meter los parámetros o definir los parámetros que van a permitir entender dónde estamos en estos momentos en el mundo de la ganadería en general, en el mundo de la producción, en el mundo de la economía. ¿Cómo va a ser esta charla de 20 minutos? Haré una introducción, hablaré de la realidad contextual, a bases del desafío, sobre todo desde el punto de vista social frente al zootécnico, idealización, comunicación, que luego don Pablo, el compañero y amigo, va a extenderse más, y hablaré del comportamiento humano que juega un papel trascendental aquí.
Llegaré a unas primeras conclusiones y a una conclusión final. Como siempre suelo hacer en mis charlas, voy a empezar haciendo referencia a la palabra de Albert Einstein, de aquella frase que dice que la mente es igual a un paracaídas, solo funciona si se abre, y ya hemos de hacerlo así porque lo que va a venir es muy distinto a lo que tenemos y no sirve de nada ni aplicar la base del avestruz ni el meter la cabeza bajo tierra para ignorar lo que es y lo que nos viene en los próximos tiempos. La pregunta primera es ¿dónde estamos? Estamos en un periodo, en una época que se llama técnicamente periodo VUCA. Se llama VUCA porque es volátil, porque es incierta. Fíjense que son las primeras letras de las palabras en inglés. Es un entorno, un periodo complejo y finalmente es ambiguo. Por lo tanto, es inestable. Es, como digo yo muchas veces a mis alumnos, es un pantano en este momento lo que define el periodo en que nos movemos. Y naturalmente en este periodo, pues tiene, como ha dicho también el director de FIGAN, una enorme trascendencia el tema sanitario, el tema del SARS-CoV-2, que está jugando un papel trascendental en este periodo VUCA. ¿Y qué sucede en este periodo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que en ese momento está modificando las reglas del juego? Pues en primer lugar, hay unos actores implicados que pueden y suelen cambiar sus actitudes con notable rapidez. Un ejemplo muy rápido, a lo largo de esa charla voy a dar 3 o 4 flashes. En esos momentos la guerra de precios entre las hipersuperficies o grandes superficies es un ejemplo de ello. ¿Qué pasa con la información? Pues como ya veremos después, pero ya anticipo, no es ni era suficiente para anticiparse a estos cambios de actitud y por lo tanto esto en nuestro sector primario tiene una gran importancia. Y no por último, hay unas influencias interaccionadas que son muy difícilmente cuantificables y además no son evidentes a priori. Luego hablaré de ello un momento, pero solo les pongo un caso. El tema de cambiamos clientes por compradores y eso se vuelven multifactoriales o multisegmentos o multicaminos. Y eso naturalmente cambia toda la estructura de los mercados. ¿Y qué pasa aquí además? Pues que priorizan las emociones y no el raciocinio. Y entonces, todo esto, ¿cómo afecta al sector de la ganadería intensiva? Claro, afecta a toda la ganadería, pero mucho más a la intensiva. ¿Y cómo? Bueno, pues en primer lugar, ese sector tendrá que ser capaz de entender y asumir los entornos. No queda otra, no queda otra. Tendrá que ser capaz de entender y asumir las razones de los cambios que se van produciendo. Y es difícil, porque muchas veces, insisto, son emocionales. Fíjense, por ejemplo, en el sector de los lácteos, cuando ya desde hace años, pero ahora cada vez más, hablamos de leche de soja o de leche de almendra, ¿no? Incluso, curiosamente, se publicita así, lo cual no deja de ser un absurdo zootécnicamente hablando. ¿Y qué habrá de hacer ese sector? Intentar anticiparse. Lo que pasa es que como le falta una parte de la información, pues esto no es nada fácil para él. En ese sentido, ya tenemos un entorno cambiante y en base emocional. Y esto naturalmente genera retos y desafíos que son nuevos. Este es el caso y esta es la dificultad. Estos retos y desafíos nacen de la sociedad en clave emocional, no racional, con bases mucho más antropomórficas que no zootécnicas. Y esto a un sector que es técnica, evidentemente técnico, naturalmente les hace difícil el poderlo asumir. ¿Y qué sector necesitamos entonces? Necesitamos un sector altamente dinámico. ¿Y esto qué significa? Que además de todo lo que hemos visto, quiero ver que a corto o medio plazo hay 2 nuevos mundos que van a plantear muchísimos desafíos y muchísimos retos. Hace 5 años, 7 años, cuando empezamos a hablar de ello, nos decían que era un poco ensoñamiento. Hoy es una realidad. Por una parte tenemos las carnes sintéticas, lo que ahora ha dado por llamar el señor Bill Gates las carnes éticas, atención, carnes éticas, y por otra parte tenemos todo el tema del, digamos, fitotécnico, el tema vegetal, ¿verdad? Con la salchicha aquí un ejemplo, en base a proteínas de origen vegetal, con apariencia y sabor animal. Son 2 nuevos mundos que inciden de una forma muy importante y van a incidir mucho más todavía en el futuro en nuestro sector pecuario. Y por lo tanto, evidentemente, plantean, como les decía hace un momento, muchos retos y desafíos a ese sector. Hablando en términos generales, ¿qué es la ganadería? ¿Es una actividad de naturaleza económica? Claramente. Está inmersa en la globalidad económica de la región donde se ubica. Está sujeta a una normativa legal que está en ella vigente. Ojo a esta normativa legal,
que está evolucionando hacia unos aspectos muy poco zootécnicos. Un ejemplo muy rápido, la nueva ley de protección del lobo, sin ir más lejos. Y por otra parte, tiene un peso sociopolítico y económico determinado que va disminuyendo poco a poco para desgracia nuestra. Naturalmente, estamos basados en los factores productivos clave, capital geográfico, capital financiero, capital humano, y competimos en mercados con las otras actividades económicas, como acabamos de ver ahora, por ejemplo, los sistemas vegetales o los de las carnes éticas. Y aquí surge el primer gran reto global a nivel mundial. La sociedad tiene una visión sesgada de la actividad pecuaria, especialmente de la intensiva, y por lo tanto reacciona de una forma determinada hacia la misma y, lo que es más importante, condiciona finalmente la realidad legislativa. Y en ese sentido, atención, España es un ejemplo de ello. El gobierno acaba de apoyar con 3,5 millones de euros la promoción de la carne ética, de cultivo, de laboratorio, industrial, sintética, como ustedes la quieran llamar. Cuidado, porque esto no había ocurrido hasta ahora. Y esto cambia las reglas del juego. Las cambia de una forma sustancial e incrementa para nuestro sector las dificultades a la hora de competir. Desde una perspectiva económica, el modelo pecuario se define como una función de importancia relativa en función de los factores que he mencionado. Capital financiero, que aquí es elevado. Naturalmente hay inversiones, actualizaciones, mantenimiento, cada vez más. Hay un capital geográfico reducido, pero caro, por donde se ubica. Y en tercer lugar, el capital humano, que es reducido, pero muy cualificado. Y vamos hacia otro mundo, que es el mundo de la robotización y de la cibernética, que ya tenemos ejemplos, ¿no? La alimentación de máximo control, el tema del ordeño por robot, el tema de la robotización de las salas o de las granjas deponedoras, etcétera, etcétera. Estamos al principio de, pero aquí no hay quien ponga puertas al campo y es el camino que vamos a seguir. Por lo tanto, tenemos un segundo gran reto a nivel mundial, generar una ganadería intensiva, sostenible y rentable. Pero cuidado, cuando hablo de sostenible, hablo sostenible técnicamente, que no va a ser fácil, económicamente, que tampoco lo va a ser, y socialmente. ¿Y qué quiere decir una ganadería sostenible socialmente? Que la sociedad admita esta ganadería como un modelo respetable de producción. Pues bien, todo esto hay una circunstancia social compleja a añadir, y es que porcentualmente la sociedad, como ustedes saben, cada vez es más urbanita. Si ustedes analizan los estudios de Leon Ching, el famoso técnico del gobierno chino, pues y ven lo que va a pasar, por ejemplo, en China en los años 30 y 50, es realmente espectacular el crecimiento de las urbes frente al abandono del campo. ¿Y eso qué significa? Pues que esa sociedad que está alejada física, pero también psicológicamente y mentalmente del campo, sabe cada vez menos de ganadería, pierde objetividad cuando hablo de este tema, las emociones urbanas se imponen en sus valoraciones y opiniones, y aquí está el incremento de exigencias. Exigencias, naturalmente, que ellos son consumidores, tienen una trascendencia clave, porque al final son los que compran esos productos. Y no son técnicas, sino muchas veces antropológicas, como he dicho. Estamos en el mundo de la granja Disney, de la cual ustedes han oído hablar muchas veces. Y llegamos al tercer gran reto, reconducir la visión social urbanita de la ganadería intensiva. Y esto, desde luego, es un reto, desde mi punto de vista, enorme para los próximos 5 o 10 años. ¿Para qué? Para poder cumplir el reto 2, claro, porque si no va a ser imposible. Bien, entonces llegamos a una realidad contextual. ¿Y cuál es esta realidad? Pues una realidad muy complicada. Se generan visiones de la producción animal que son, por una parte, éticas, muchas estéticas, pero no zootécnicas, más bien antropológicas. Y eso significa, naturalmente, que se alteran, cuidado, vía legislativa, subrayo, vía legislativa, principios zootécnicos fundamentales, los derechos de los animales, una palabra. Me refiero al espacio. Fíjense el tema en porcino, por ejemplo, el cambio de la jaula de cerda gestante a sala de cerda gestante, el tema de la libertad, fíjense en ese momento la producción de huevo 0, huevo 1 o huevo 2, el tema del comportamiento, con todo el tema del bienestar animal social y la producción animal social, y por otra parte, la no mutilación. Quiero hacer aquí un inciso muy, muy breve. En realidad, ¿qué es mutilar?
es cortarle o arrancarle a un ser vivo un miembro o una parte del cuerpo violentamente. Pero evidentemente, cuando nosotros estamos haciendo un limado de los incisivos en porcino, esto no era mutación ninguna, y en cambio lo prohibimos. Y como esto, otras muchas cosas, y más que se van a prohibir. Entonces, naturalmente, esto cambiará los paradigmas en que se fundamenta la producción animal, llamémosla tradicional, zootécnica o de toda la vida. Pues bien, el reto cuarto es volver a la visión zootécnica de la ganadería, para que la sostenibilidad a la que hablaba antes sea realmente una sostenibilidad técnica, económica y social. Y esto, visto desde este punto de vista, plantea toda una serie de complejas situaciones, de retos y desafíos realmente importantes. Porque esto, ¿a dónde nos está llevando? A que la Unión Europea, hoy Unión Europea los 27, la ganadería está inmersa en el modelo europeo de producción pecuaria, que es un modelo técnico y que sin ninguna duda es el mejor modelo del mundo. Pero está sustentado ¿en qué? En bienestar animal técnico, en protección animal técnica, en sostenibilidad técnica y en el medio ambiente técnico. Esto, que en principio es ideal y que realmente es ejemplar y ejemplarizante, se desvirtúa por lo que le estoy explicando. Y cuando esto está visionado, se ve visionado desde un ámbito muy social, entonces evidentemente esto amenaza, atención, nuestra competitividad en un mundo cada vez más globalizado y que además está polarizado. Fíjense en esos momentos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, para poner solo un caso. O fíjense el tema Mercosur frente a la Real Norteamericana. O fíjense ustedes la situación mexicana frente a Estados Unidos. Por lo tanto, ¿esto qué va a hacer? Nos va a obligar a cambios en sistemas y técnicas en la producción pecuaria. Vean, por ejemplo, el tema de las jaulas enriquecidas, sin ir más lejos. Pero también aquí, como hablaba antes del porcino, con el tema de las tierras gestantes o la producción de huevo 1, que ven ustedes en esta fotografía. Bien, todo ello además, ¿qué nos lleva? A un cambio en el consumidor tipo, que llega a un importante cambio conceptual en la visión de la producción animal, entre los conceptos de bienestar animal social, producción animal social, medio ambiente social. Esto pasa a formar parte de su acervo intelectual y esto él lo considera sinónimo de calidad de los productos pecuarios. Y naturalmente, esto obliga a todo un cambio en la presentación y en la realidad de la ganadería. Es un desafío tremendo. Esto lo sabe muy bien doña Mar Fernández, que fue el que lo generó, el famoso huevo de etiqueta, ¿verdad? Porque desafía, insisto, al concepto zootécnico de la producción animal. Y naturalmente lo que no podemos permitir es que el bienestar animal social, la protección medioambiental social, etcétera, etcétera, se hagan dueños de la situación, porque entonces estamos en una, digamos, una posición difícilmente defendible. Y vienen los desafíos. ¿Y qué entendemos por desafío? Entendemos como una competencia de una rivalidad que se pone de manifiesto. Aquí muy claramente, la visión social frente o versus la visión zootécnica de la ganadería intensiva. Y es un desafío a nivel mundial que empezó hace 40 años, que de verdad yo estaba en aquel momento en la escuela y en otras partes, pero con mucha intensidad profesional, y no le dimos la importancia que eso tenía. Este desafío genera que la producción animal, especialmente la intensiva, tenga, como lo he explicado hasta ahora, muchos retos que superar y también muchos costes, en razón de la mencionada visión social que determina cambios estructurales importantes en las bases de producción, en los sistemas y en las fuentes de generación de esta producción. ¿A qué nos enfrentamos entonces? A tres cuestiones. Primera, a una idealización social de la ganadería. Segundo, a una comunicación temática que hasta ahora, desde mi punto de vista, ha sido poco eficaz. Haré un inciso rápido en ello. Y el propio comportamiento humano. Vamos a ver estos dos últimos aspectos, la comunicación y el comportamiento. Dos pinceladas para que luego don Pablo profundice en ello. Cuando hablo de comunicación temática, pues desde mi punto de vista, hasta ahora ha sido poco exitosa a la hora de incorporar al acervo intelectual de la sociedad, de los consumidores, lo que realmente es la producción animal. Cuando yo hablo a las organizaciones de consumidores, por ejemplo, siempre les digo que los que estamos más interesados en el bienestar animal, en la protección animal, en el medio ambiente, somos los ganaderos, somos los técnicos. Y lo somos por egoísmo puro, para permitir que nuestra base animal exprese todo su potencial genético y epigenético con la mayor eficacia, es decir, de la forma más económica. Pero la verdad es que no logra calar esta información de la forma adecuada. Fíjense los esfuerzos que hace Interporc o Provacuno día a día
con esa comunicación. Y esto, naturalmente, hablando en términos generales, pues hay cambios significativos en los ítems definidores de las decisiones de compra, es decir, en el comportamiento del consumidor. Y naturalmente esto es un reto a nivel mundial de unas enormes dimensiones. ¿Por qué? Como les hace un momento les decía, abiertos a alternativas. Por ejemplo, los flexiturianos, cada vez más abundantes. Fíjense que en Estados Unidos se piensa que ya un 35% real de la población ya está en base flexituriana. Los vegetarianos cada vez más estrictos, la carne ética, los veganos, el tema de los alimentos de base vegetal, etcétera, etcétera. Y fíjense que voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. Aquí hay un anuncio fantástico, ¿verdad? Y miren la realidad de lo que ha pasado con el consumo de carne de conejo. Ven ustedes cómo hay un descenso drástico de este consumo que siempre ha sido muy bajo, pero fíjense cómo sigue bajando a pesar de todo. Pero si me voy al carne de cerdo, la gran carne, la producción más importante española, pues a pesar de los enormes esfuerzos, insisto, empezando por Interpop, para comunicar, fíjense cuál es la realidad de la demanda del consumo global real. Y si voy a un tema tan importante, ¿verdad?, que nos ha llevado a perder 310.000 toneladas de consumo anual. Y ahora voy a la leche, por ejemplo, ¿vale? Porque aquí también ha ocurrido que ha perdido poder monetario, pero fíjense en la leche de los productos lácteos. Fíjense lo que ha ocurrido. Desde el año 2010 al 19, cómo hemos perdido producto consumo de leche líquida en los hogares. Y mucha gente dice, bueno, pero eso es un problema relativo porque se compensa con el incremento de productos lácteos. No es verdad. También los productos lácteos, como pueden ver ustedes, han caído. El producto lácteo ha caído 700.000 toneladas. La leche líquida ha caído en 400.000. 1.100.000 toneladas entre leche y productos lácteos. Esta es la realidad. Y esto, naturalmente, lo que hace es que veamos cómo está reaccionando el consumidor. Y esto viene a través del comportamiento humano. Y a ello voy a dedicar los últimos 4 minutos de mi charla. Este comportamiento humano determina que hay una clara diferencia entre lo que pregona el consumidor y lo que considera realmente sus decisiones de compra. Y en esas decisiones de compra, en primer lugar, le mira lo que le toca al bolsillo, es decir, el dinero. Y en segundo lugar, hablo en términos generales, hablo del consumidor tipo, evidentemente, ¿no? Y después, lo que considera son las emociones a las que hacía referencia. Naturalmente, está tremendamente influenciado por las acciones del medio, porque todos esos nuevos mundos dominan muy bien el medio. Y ahí tenemos, por ejemplo, un caso para la leche, prohibir sin lácteos, encontrar un regalo para su salud que no tendrá precio. O el tema contra los alimentos de proteína animal, o un anuncio que ustedes no ven bien acá, pero es que determina que el anuncio sobre carne esté a partir de ratones, con lo cual naturalmente genera un rechazo directo al consumidor tipo al que hacía referencia. Y esto sigue aquí, y fíjense que llegamos a un punto donde se le dice a los alumnos de las escuelas de España de secundaria cómo es la pirámide alimentaria, en algunos. Y ven ustedes que aquí no hay prácticamente, muy poco hay de lo que sea animal, ¿verdad? Hay mucho más de vegetal, como ustedes pueden ver. Y naturalmente, cuando esto ya se hace en los infantes, luego cuando llegan a consumidores de segunda, tercera, cuarta, quinta edad, pues naturalmente han generado hábitos. ¿Y qué está sucediendo pues con esos hábitos? Pues están alterándose los patrones de consumo claramente, se modifican los lugares y volúmenes de producción, lógico, incluso todo el tema de materias primas y semi-elaborados cambia, con lo cual, al final, ¿qué ocurre con la última o el último eslabón, la última parte de la cadena alimentaria? Pues que cada vez, como les decía muy al principio, hay más compradores y menos clientes, gran reto para el sector, y estos compradores están cambiando de manera de comprar, tanto en lo que se refiere a los productos como a los canales de compra. Se vuelven multicanales, se vuelven mucho menos fieles, se vuelven mucho menos predecibles y cada vez cambian también sus exigencias, que cada vez son más emocionales, menos racionales, pero con una condición monetaria. Es decir, exigen más, pero no quieren pagar más. Demandan más, pero no están dispuestos a asumir el coste de esta demanda. Y naturalmente, al final, esto a donde nos lleva, pues a unos cambios en el modelo logístico de la cadena de suministro y también de la propia cadena alimentaria. Y esto que ahora lo vemos, digamos, con una intensidad sobre 10 puntos de 3, en 5 años esta intensidad va a subir sin ninguna duda a 7 o a 8. Lo verán ustedes.
Conclusión final a todo lo que he venido exponiendo. El futuro para el sector pecuario, hablo fundamentalmente del intensivo, pero en general de todo el sector pecuario, creo se presenta muy complejo. Y esto no es bueno ni es malo, es lo que es. Evidentemente, este futuro dará también muchas oportunidades a los mejores. Eso está clarísimo. El problema está en ser de los mejores. Y esto exigirá un nivel todavía mayor al que ya tenemos. Y no perdamos de vista que los ganaderos españoles son de los mejores que hay en el mundo. Pero el mundo va por ahí y esto obligará a dar un paso más. Y además es muy difícil hoy saber bajo qué coordenadas se habrá de manejar el mañana. Es muy difícil verlo. Por ejemplo, pregunta fundamental, ¿hasta dónde esta carne ética de la que habla el señor Bill Gates ocupará mercado en las zonas económicamente menos dotadas? No lo sabemos. Un último estudio que acaba de salir de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos habla de que puede llegar a ser el 30 al 35% hasta el año 2030. Pero son puras elucubraciones, puro juego con la bola de cristal. Pero que está claro, creo yo, que habrá de desarrollarse a nivel individual de todos los que estamos hoy aquí escuchando esta jornada y de todos los que trabajan en el sector y también del propio sector, una resiliencia adecuada. Y no habrá más remedio que positivar, por lo tanto, todo esto. ¿Para qué? Para poder medrar exitosamente en un entorno VUCA que, a mi modo de entender, permanecerá a medio largo plazo. Decía el director de FIGAN el tema de las inoculaciones, de las vacunaciones, de la pandemia. Bueno, lo que está pasando en ese momento con las inoculaciones es precisamente el reflejo de un entorno VUCA. Exactamente es así. Mala información, cambio de paradigmas, cambio de principios, modificaciones constantes, y aquí me tienen ustedes a mí, 76 años casi y sin estar inoculado y saber cuándo lo van a hacer. Por lo tanto, en mi opinión, en el ámbito de la producción pecuaria, los retos y los desafíos, más las respuestas que el sector, que los sectores ganaderos pueden dar a los mismos, son los que van a conformar el futuro a medio largo plazo. Por lo tanto, yo creo que queda claro que hay un montón de retos y desafíos a nivel mundial que naturalmente van a hacer que toda la que es la ganadería, sobre todo la intensiva, en los próximos 10, 15, 20 años muestre una cara muy distinta a la que ha mostrado hasta el presente.